Listo, muchachos, entonces, profe, Nelson le presento a Sergio, ya lo conocía, a John, a Paola, bueno, a él ya los conocía, a la Edison, si quiere acá para acá, para que esté más pendiente ahí. Entonces, es profe de química, él es Nelson, John, él va a entrar a la parte de química. Yo quiero entonces. No te lo optimizar. Porque se queda en la mente. Ya pasó todo. Ya vi que se queda en la mente. Yo dejo este porque le quiero esto. Buenos días, soy profesor de química. Bueno, entonces veo muchos nuevos. Nosotros ya habíamos adelantado algo bastante, pero con los nuevos que saben de química. Más o menos. Elementos, la materia, átomos. ¿Dime? No, creo que como que es mejor empezar pues, a hacer como una clase de repaso. Entonces vamos a empezar primeras con la materia. Bueno, entonces es un tema bastante importante. La materia. Para empezar con la química, debemos tener en cuenta unos conceptos bastante importantes, que serían la materia, la sustancia y los elementos. ¿Qué es la materia? ¿Alguno de los que vimos debe tener copiado qué es la materia? Entonces, para que les expliquen a los compañeros qué es la materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. O sea que es todo aquello que es tangible, que es visible o invisible, pero que tiene un lugar en el espacio. ¿Correcto? Entonces, lo que está, buenas, por lo que está compuesta las sillas es materia, esta es materia, el tablero es materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia. Ya dependiendo de cuáles son sus propiedades químicas, qué cosas los conforman o qué cosas lo conforman o qué se unen para crear esta materia, ya es algo distinto. Entonces, hay una ley básica de la materia que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Lo que hacemos en la materia es que utilizamos unos elementos y podemos aumentar el tamaño, pero cambiando sus propiedades físicas. Ahí ya empiezan a haber reacciones de elementos, que es lo que vamos a hablar de ahorita, ¿vale? Entonces, principalmente lo de la materia. ¿Saben cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso son los tres estados más importantes. Estaría el plasma, que sería el cuarto estado, en el cual están los tres estados en un mismo punto. Bueno, muy pocos elementos pueden llegar a este estado y bueno, entonces ¿saben cómo se llama el paso de un estado a otro? Vamos a hacer un diagrama. Tenemos el estado líquido, sólido y gaseoso. Y por último está el plasma. ¿Okay? De líquido a sólido, ¿cómo se llama? De gaseoso a líquido, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el plasma? El plasma es una agrupación es un punto en el cual una sustancia puede estar, o la materia puede estar con los tres estados al mismo tiempo. ¿Sí? Se produce. Es como el gelatinoso. Es gelatinoso, se podría decir que es gelatinoso, pero tiende a tener una tiende a ser gelatinoso, pero a tener una cubierta gaseosa, ¿sí? Y en el centro sólido. Pero es que es un estado súper difícil de encontrar. Entonces, ¿quién me dice cómo se pasan los estados? Por la temperatura, aumentando la temperatura. ¿De líquido sólido de gaseoso a líquido? Bueno, entonces, de líquido a sólido se disminuye la temperatura. De líquido a gaseoso aumentamos la temperatura. Esto aplica para así. Hacia acá, la temperatura aumenta. Por eso en el plasma es que la temperatura es mayor. A unas ciertas temperaturas podemos crear plasma y a una presión específica, como tal. Pero, ¿esta temperatura es igual para todos los elementos? La temperatura en la cual se cambia de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o es la misma para todas las sustancias, o sea, la misma para el agua y la misma para el aceite. ¿Será la misma o no? ¿No? Bueno, esta temperatura suele cambiar, ¿sí? Para el alcohol es una temperatura distinta. Para el combustible es digamos, la gasolina tiene una temperatura para pasar de líquido a gaseoso mucho menor que el agua. Por eso es que cuando uno deja el tanque de la gasolina abierto, tiende a evaporarse toda la gasolina. Nuestra medida estándar, escala de temperaturas, ¿cómo se llama nuestro estándar de temperaturas? ¿Cómo medimos la temperatura en el sistema internacional? ¿Cómo medimos la temperatura en el sistema internacional? Por grados, grados centígrados. No grados, son grados centígrados.
Los grados centígrados son una unidad de medida, la cual dos puntos importantes. 100 es el punto del agua y 100 es el punto donde el agua se evapora. Nuestra escala de medida está así. En cambio, los grados Fahrenheit ya es distinto. Los grados Fahrenheit que son en el sistema inglés. Esto lo vamos a tomar un poco de esto y vamos a dejar una tarea sobre el sistema internacional y el sistema inglés para que lo vayan teniendo en cuenta. Pero pues bueno, entonces, como ya les han dicho, el líquido gaseoso para el agua se el líquido a sólido en 0 grados centígrados ya el agua está. Para otros compuestos, estos puntos pueden estar más arriba o más abajo. Entonces, no afecta mucho. Bueno, entonces, como les venía preguntando, ¿cómo se llama el proceso cuando se pasa de líquido a sólido? ¿Cómo se llama esa temperatura o ese proceso? Nosotros hicimos un diagrama así antes. ¿No? No soy el único acá. Entonces, de líquido a sólido o de sólido a líquido. El líquido sólido no disminuye la temperatura. De líquido a sólido disminuye la temperatura, pero ¿cómo se llama ese proceso? Ahora es un proceso de separación de mezclas. No, separación de mezclas. ¿Ebullición? ¿Algo así? ¿Ebullición? ¿Algo así? No. No, porque, bueno, punto de ebullición no. No. Entonces, de líquido a sólido, el nombre es muy, como por decirlo obvio, se llama solidificación. Es el proceso en el cual el líquido se solidifica y sus propiedades es que la temperatura baja, la cantidad de volumen que se ocupa es menor y su densidad aumenta. ¿Correcto? De sólido a líquido. Bueno, vamos a hacer esto más grande como para poder copiarlo bien. Entonces, ok. Entonces, de líquido a sólido se llama solidificación. De sólido a líquido lo llamamos fusión. Bueno, de gaseoso a líquido o de líquido a gaseoso, ¿cómo creen que se llama? Me dijeron por allá ebullición. Ebullición está bien, el punto de ebullición está bien, pero normalmente se le conoce como evaporación. ¿Sí? Evaporación es cuando pasa de estado líquido a gaseoso. Por eso es donde hierve o donde se evapora. Y la palabra correcta es evaporarse. ¿Correcto? Entonces, evaporación. Bueno, entonces, cuando pasamos de gaseoso a sólido, ¿qué sucede
en los carros, no sé. ¿Qué sucede en las mañanas? Cuando uno amanece, cuando uno se despierta y digamos tipo 6 de la mañana uno camina en un parque, uno que se da cuenta de lo que ha pasado en el parque. Las goticas de brisa. Hay gotas de agua, ¿sí? Hay gotas de agua Eso es por el clima a baja temperatura. a baja temperatura, que hay vapor, hay vapor de agua en el aire y debido a las bajas temperaturas que hay en la noche, sucede el rocío, que es que hay agua encima de las plantas, ¿correcto? Encima del piso, por eso es que se nota un poco la humedad. Y esto se conoce como la condensación, que suele condensarse todo ese vapor de agua en líquido, ¿sí? Para aumentar un poco la temperatura. Entonces la condensación de gaseoso a líquido. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que es posible pasar de gaseoso a sólido? ¿O de sólido a gaseoso? ¿Eh? ¿No es posible? ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de sólido sea. ¿Qué tipo de sólido hay? ¿Qué tipo de sólido y qué tipo de temperatura? ¿Qué tipo de temperatura? Tú me dices que no. ¿Quién da más? Bueno, si es posible. Si es un cubo. Es posible. Un cubo de hielo puede pasar a Es posible dependiendo de la temperatura y de la presión a la que esté sometido el objeto. Eso es bastante importante. No vamos a hablar tanto sobre la presión, vamos a utilizar presión estándar atmosférica, pero la temperatura es bastante importante. ¿Correcto? Entonces, es posible pasar de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido. A muy bajas temperaturas, si tú sometes un gas a una temperatura muy baja, se va a evaporar instantáneamente. Es lo que sucede, es lo que sucedería con el nitrógeno líquido. Ustedes si se dan cuenta, bueno, el nitrógeno líquido no lo podemos ver, pero si lo congelamos y lo llevamos de una al ambiente, se va a evaporar. A temperatura ambiente se evapora de una. ¿Sí? A temperatura ambiente, pero sucede lo mismo con un cubo de hielo, por así decirlo. Un cubo de hielo, si lo sometemos a unas temperaturas muy altas, se puede pasar de un estado al otro, ¿sí? Sin pasar por el líquido. ¿Cómo se llamaría eso? Entonces se llama sublimación y cristalización. Sublimación es de sólido a gaseoso y el otro es cristalización. Cristalización. La tendremos ahí. Ok. Bueno, ¿y ustedes de qué estado creen que se pasa el plasma? ¿Desde qué estado se podría pasar el plasma? Yo creo que la clase pasada usted no lo ha dicho. Bueno, que consiguió el plasma. Yo lo dije en las primeras clases. Bueno, en la primera clase esto lo expliqué, pero es como estamos retomando un poco. Bueno, yo lo mencioné al comienzo de esta clase, que es debido a las altas temperaturas. ¿Cuál de estos tiene la mayor temperatura? El gaseoso. El gaseoso. Entonces, desde el gaseoso pasamos al plasma. ¿Sí? Bueno, además de tener altas temperaturas y unas presiones altas, el plasma también
posee unos procesos de electronegatividad en los cuales los electrones se ionizan, es lo importante. Entonces, de ahí viene su nombre. Si pasamos de gaseoso a plasma, se conoce como ionización. Ionizado, ionización y desionización. Espera. Como acá en este lado. Acá no puedo. Y desionización. Entonces, de ahí recibe su nombre. El proceso de ionización o desionización. Ya lo de ionización ¿qué es la ionización? Lo vamos a explicar más adelante. Ya tiene que ver con cómo se unen los electrones en los átomos y es un proceso bastante interesante. ¿Vale? Entonces, ¿quién me puede decir? ¿Ya terminaste de estudiar? ¿Eh? Ah, bueno. Entonces, ¿quién me puede decir las propiedades del estado sólido, del líquido y del gaseoso? Ya las hemos estado mencionando, pero como para recopilarlas y tener un resumen. Sólido, líquido, gaseoso. Vamos a dibujar tres cámaras o tres vasos en los cuales el sólido tiene las partículas unidas. El líquido tiene que tener sus partículas un poco más separadas, por eso permite la deformación. Y el gaseoso tiene sus partículas, bueno, así sea mayor tamaño, tan separadas que no hay una visualización de él. El aire es un estado gaseoso, obviamente, y no podemos ver el aire debido a que sus partículas están tan separadas que no produce el efecto para poder ver la materia, que es la combinación de materia, ¿no? Cuando ya pasamos a estado líquido ya la podemos ver, y el sólido es tan unido que ya empieza a no ser deformable, bueno, a partir de cierto punto, ¿no? Entonces, la temperatura es la menor, temperatura media, y esta tiene la temperatura más alta. ¿Qué más? Respecto a esto. Vamos a ver. La primera, ¿cómo está la diferencia? Bueno, que ya hablamos de la materia,
Ahora vamos a hablar de las sustancias. Vamos un poco rápido, pero como para ir retomando, ¿no? Pero las sustancias las hablamos la clase pasada, ¿sí? Y en esta vamos a ver dos cosas importantes: mezclas y separaciones. Entonces, hay dos tipos de mezclas. Aquí vamos a ir un poco más lento que con la materia. Y hay dos tipos de mezclas. ¿Cuáles son? Heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las sustancias son capaces de mezclarse y producir mezclas heterogéneas y homogéneas. ¿Cuáles serían las mezclas heterogéneas? Las que no hay una unión de... Sí, las que no se pueden unir, o las que se ven en dos fases. Hay diferencias en la mezcla, ¿sí? Entonces, heterogéneas... Son las que se pueden separar, ¿no? Dime. Son las que se pueden separar. ¿Las heterogéneas? Todas se pueden... O sea, se pueden separar más fácil que las homogéneas. Se pueden separar más fácil, el proceso es más sencillo. Pero igualmente con las homogéneas se puede separar también. ¿Sí? Hay distintos procesos para separación. Entonces, heterogéneas. Dos fases, distintas fases. No hay unión física. Homogéneas, una sola fase. Y no se distingue las sustancias. ¿Ok? Entonces, ejemplos de mezclas heterogéneas de la vida cotidiana. Roca y agua. ¿Sí? Tú metes una roca en el agua y te vas a dar cuenta que hay una roca y hay agua. Nada más. Son fases distintas y no hay unión física. No hay... También sirve la sal y el agua. Entonces se puede separar. ¿La sal y el agua? ¿En cuál? La heterogénea. ¿La heterogénea? Si tú, bueno, el sal y el agua es algo complicado, ¿sí? El sal es un sólido, así como la roca, y el agua es un líquido, ¿correcto? Se pueden unir ingresando una cierta cantidad de sal al agua y se produce un proceso de solubilidad. Pero esa se puede separar con temperatura, ¿no? A temperatura, se puede separar. Se produce un proceso de solubilidad en la cual la sal es capaz de combinarse con el agua, ¿correcto? Entonces, es una mezcla homogénea. Tiene una sola fase y no se distinguen las sustancias. Pero, ¿qué sucede? En un punto, al meter una cantidad suficiente de sal, el agua no permite recibir más sal. ¿Sí? Digamos, yo meto mucho azúcar o mucho té al agua y va a llegar un punto en el cual en el fondo del agua van a haber partículas de sal agrupadas, que ahí ya se pasó el punto de solubilidad, ya no es soluble y se precipita la sal o el sólido que estamos ingresando.
¿sí? Entonces, ahí ya pasa de ser una mezcla homogénea a ser una mezcla heterogénea. ¿Correcto? Entonces, eso es un poco con lo de la solubilidad. Y la capacidad de recibir más o menos sólido depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de sólido permite recibir. Bueno, es un concepto bastante interesante, pero en la clase de hoy no lo vamos a tomar, solo para que lo tengan en cuenta si se los pregunto. Bueno, entonces, distintas fases. Entonces, ya dijimos que la sal y el agua es una mezcla homogénea, que a partir de un punto puede ser heterogénea. Ahí vemos un cambio de mezclas. Agua y aceite. Agua y aceite, ¿qué tipo de mezcla es? Heterogénea. Hay dos fases distintas. Como vemos, digamos, dejamos acá. El agua, al tener una densidad mayor y un peso mayor, tiende a estar abajo. El aceite, al tener una densidad menor y un peso menor, tiende a estar arriba. Bueno, ¿por qué no se produce esta unión? Por la diferencia entre las viscosidades de los dos elementos. Pero digamos que hay menos agua y más aceite. Agua está arriba. Igual, Agua está abajo. el agua queda abajo. No tiene que ver tanto por el peso, sino por la densidad, ¿sí? Por la cantidad de masa que hay en un volumen en específico, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo un bloque, ¿qué pesa más? Bueno, vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de hierro? Es un kilo, estamos midiéndolo por masa. Pero, ahora les digo, ¿qué pesa más? ¿Un metro cúbico de hierro o un metro cúbico de plumas? El hierro, ¿por qué? Estamos hablando de cantidad. De cantidad, estamos hablando de volumen, ¿sí? Entonces, si yo cojo un puñado, no lo llevemos tan grande a un metro, si yo cojo un puñado de plumas y un puñado de hierro, ¿qué va a pesar más? El hierro, obviamente, porque su densidad es mayor. La cantidad de partículas que hay en ese bloque es mucho mayor, mucho más concentrada, o sea que va a tener más masa en un poco espacio, a la cantidad de masa que hay en las plumas. Ahí tenemos lo de la densidad. Y la densidad es una unidad que me relaciona masa sobre el volumen. A mayor masa, mayor densidad. A menor masa, menor densidad. A mayor volumen, o sea, más espacio, tenemos menor densidad. A menor volumen, vamos a tener mayor densidad. Si tenemos menor volumen, si tenemos menor cantidad, tenemos más materia en menos volumen o en menos espacio, la densidad va a ser mayor. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que sucede, eso es por lo que los barcos flotan, que en el fondo de los barcos tienen cámaras de aire en las cuales su densidad, se ingresa aire y hace que la densidad del barco sea menor. Entonces la densidad del barco sería menor a la densidad del agua. Entonces los barcos flotan, por eso es que una botella de agua con un toque de aire flota porque la densidad de esa botella es menor, por eso es que las formas flotan, nosotros flotamos. Si tú metes una roca, va a hundirse porque su densidad es mayor. No es por el peso, sino es por la densidad. ¿Sí? Bueno, entonces el agua y el aceite son mezclas heterogéneas. Homogéneas sería agua y alcohol, creo que se puede mezclar. Agua y azúcar, agua y sal. Bueno. Entonces, procesos de separaciones de mezclas. ¿Las mezclas heterogéneas se pueden separar? ¿Las heterogéneas se pueden separar? Sí. Pues digamos, yo tengo una roca y agua.
Solo saco la roca y ya, la separo. El aceite y el agua, ¿se puede separar? Por un proceso en específico, ya los vamos a ver. Los viejos, los de la clase pasada me los van a decir cuáles son, cada uno. Y las homogéneas, ¿se pueden separar? También, pero no es difícil. También, sí se pueden separar, todas las mezclas se pueden separar, pero cada tipo de mezcla tiene su proceso de separación distinto, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuáles. Entonces, el primero, uno que me diga el primer proceso de separación. La decantación. La decantación. ¿Cuál es la decantación? La filtración. Bueno, ¿cuál era la decantación? Primero que todo, porque toca explicar. Dice, consiste en obtener líquido después de... No, ahí está muy duro. ¿Qué es lo que dice la decantación? Estoy buscando la versión. Es lo que vimos acá pasado. Ok, entonces, sirve para separar un sólido de grano grueso y un líquido, ¿sí? También sirve para separar dos líquidos de distintas fases, o sea que esto se utiliza para la el agua del aceite, se hay que utilizar para el agua del aceite. Es un proceso de decantación, se utiliza un embudo comúnmente y dejamos reposar el sólido de grano grueso en el fondo. Digamos, metemos partículas de tierra en el agua, dejamos que éstas reposen y vamos decantando el agua, vamos separando el agua de esta. Lo mismo se hace con el agua del aceite, dejamos que el agua se repose en el fondo y vamos pasando el agua Con la arena lo contrario, ¿cierto? la arena es un sólido ya de grano más Con filtración. fino, con filtración, ¿sí? Entonces, vamos retirando el exceso de aceite, ya que el aceite está en la parte superior por una decantación, lo que se hace. ¿Cuál es el siguiente? Filtración. Entonces, la filtración se utiliza una especie de filtro. Filtración. Se utiliza una especie de filtro. Digamos, esto podría ser un filtro. El papel. Normalmente el filtro se utilizan materiales porosos, los cuales permiten el paso de pequeñas partículas, o sea que reducen el paso de la mayor cantidad. Se utiliza para partículas muy pequeñas, de tamaño mediano, de grano mediano. La decantación es para sólidos de grano grande, la filtración es para sólidos de grano mediano y, bueno, ahorita veríamos la otra para grano grande. Entonces, ¿cuál sería un proceso de filtración? La arena. De la arena. El de la arena, ¿sí? Algo más, un colador de jugo, ¿sí? El del café utilizamos, para el jugo utilizamos el colador. Para el café utilizaríamos ya la telita, son filtros de tela. Para separar, nuestros carros utilizan el filtro de gasolina, el filtro de aire, separa pequeñas partículas de aire, entonces se utilizan bastante los filtros. El siguiente, centrifugación. Entonces, todo esto son para sólido líquido y sólido líquido, ¿sí? Estos tres dependen ya del tamaño del grano. El tamaño del grano, bueno, eso está medido es por una cantidad específica, si la partícula de grano. El tamaño en específico se dice si es grande, mediano o pequeño. Se utiliza para granos muy pequeños, muy finos, correctamente, los cuales es muy difícil hacer que se
que reposen o que pasen por un filtro, ¿sí? Entonces, como sabemos, los poros de los filtros tienen un tamaño específico, pero estos granos pueden pasar por esos poros, por cualquier tipo de filtro. Entonces ya vamos a utilizar la centrifugación. La centrifugación, ¿qué es lo que hace? Sabemos que el peso del grano y el peso del líquido son distintos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es centrifugarlo y en ese proceso el peso del grano va a ir hacia las paredes. En cambio el líquido va a permanecer un poco más hacia el centro, ¿sí? Por el peso. Al terminar este proceso ya podemos reposar, ya va a haber una separación de capas y los granos van a permanecer en el fondo y el líquido va a permanecer arriba. Bueno, entonces con esto normalmente es lo que se hace la separación de plaquetas, separación de glóbulos blancos, separación de glóbulos rojos en la sangre. ¿Sí? Se utiliza una máquina de centrifugación, se meten las cubetas de las muestras de sangre y así se separan los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. ¿Correcto? Siguiente. Cristalización. Cristalización. ¿Qué es lo que se hace con esa? Bueno. Un sólido que se encuentra disuelto en la disolución por medio de la evaporación del líquido. Entonces, con la cristalización tenemos lo de la solubilidad. Bueno, esto es para un líquido y un sólido también. Pero esto era para mezclas heterogéneas y esto es para una mezcla homogénea entre un líquido y un sólido. Para lo que no se puede utilizar para una mezcla heterogénea. ¿Sí? Si lo utilizas para una mezcla heterogénea, suele ser mucho más viable. ¿Sí? Pero pues en esta es lo que uno busca es no perder tanto el líquido, ¿no? En esta ya es imposible separarlo sin hacer que el líquido se evapore. ¿Correcto? Entonces, tenemos la cristalización. Entonces tenemos nuestro sólido, que es la sal disuelta en agua. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que se hace para extraer la sal del mar. Tenemos la sal, la calentamos, le aumentamos la temperatura, hacemos que el agua se evapore y quedan partículas de sal en el fondo. Es lo que se hace con esta cristalización. Hacemos que el agua se evapore y solo nos quedaría estar la sal en el fondo, o el sólido en su defecto. Siguiente, ¿cuál sería? Destilación. 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 Bueno, no me respondan ustedes. ¿Cuál es la destilación? ¿Lo saben? Algo parecido a lo que ustedes dijeron. Ok, entonces la destilación, ¿no han escuchado nunca el término destilación? Bueno, la destilación es bastante importante en nuestra vida, se utiliza para bastantes procesos, para crear alcohol, la destilación del alcohol, destilación del petróleo, el petróleo se destila para crear distintos compuestos como sería la gasolina, gas natural, asfalto, productos a base de petróleo como ¿cómo se llama esto? Los alcoholes, el betún y otras, el plástico, también se saca acá. ¿Cómo se separa el betún? Ya les explico cómo separa eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la destilación? Lo que hace principalmente la destilación es que tenemos dos o más líquidos unidos en una mezcla homogénea. Esta es para dos líquidos, ¿sí?
para 2 o más líquidos. Entonces, como sabemos y como les mencioné antes, el proceso cuando pasamos de líquido a gaseoso de 2 sustancias es distinto por la temperatura. Entonces, una sustancia como el agua y una sustancia como la gasolina, digamos, el agua tiene una temperatura de 100 grados centígrados en la cual pasa sólido a gaseoso, y digamos que la gasolina tiene una temperatura de 30 grados centígrados, ¿sí? En la cual puede pasar a gaseoso. Las unimos y quedan perfectamente unidas, digamos. No se nota una diferencia entre las dos, pero ¿qué sucede si yo elevo esto a 30 grados centígrados? La gasolina se evapora, dejándome solo el agua. Entonces, nos quedaríamos solo con el agua y hacemos que se evapore la gasolina. ¿Sí? Al hacer que se evapore la gasolina, la enviamos por un tubo y en este tubo hacemos que se condense, aumentamos la temperatura para que se quede en agua. Al aumentar la temperatura queda en agua y ya tendríamos nuestra gasolina en otro recipiente. Eso es lo que se hace en el proceso de destilación. Aumentar la temperatura hasta el punto de ebullición de una de las dos sustancias o una de las sustancias que queremos y enviarla a otro recipiente cuando ya esté condensado. Bueno, entonces, como me preguntaron antes, cómo se produce el betún, cómo se produce la gasolina, cómo se produce el asfalto, cómo se producen todos estos elementos. Todo esto son procesos de destilación. Bueno, ¿ya copiaron el dibujo? Sí. Entonces, ¿dónde viene la gasolina? ¿Dónde viene el betún y todo eso? ¿Dime? Combustibles fósiles. Sí, bueno, de combustibles fósiles, los cuales son productos orgánicos que debido a un proceso a través de los años se oxidan por la cantidad de aire que tienen y se convierten en combustibles fósiles. ¿Cuál sería uno de estos? El petróleo, es el más importante, el combustible fósil más importante. Está el petróleo, está el gas natural y está el carbón. Entonces, de este sacamos el petróleo. El petróleo es la combinación de distintos componentes, de distintos compuestos orgánicos. Bueno, esto no les voy a decir cuáles son los compuestos orgánicos, pero digamos que son compuestos, son una agrupación de elementos distintos, ¿sí? Entonces, al hacer una combinación de distintos compuestos, cada uno de esos compuestos tiene unas propiedades distintas, ¿sí? Y tiene unas temperaturas distintas de ebullición. Entonces, lo que se hace es, en una refinería, meter petróleo y al calentar el petróleo a una temperatura determinada, digamos a 30 grados centígrados, ya empezamos a evaporar el
betún o productos plásticos, productos secundarios, ¿sí? Evaporamos esto, que es en 2%, y lo llevamos a un lado donde ahí ya, ahí lo condensamos. Ya después de llevarlo a 30 grados centígrados y al retirarse todo esto, empezamos a calentarlo a más temperatura, digamos a 100 grados centígrados. ¿Sí? Aquí ya evaporamos completamente la gasolina y otros tipos de combustible, gasolina para aviones, nafta, todo este tipo de compuestos. Y así es lo que se hace, es lo que se hace con el petróleo. Se aumenta la temperatura, se mantiene hasta que se vayan estos compuestos, se disminuye, se vuelve a aumentar para los siguientes compuestos y así se va fraccionando la destilación de los derivados del petróleo. Entonces esto se llama destilación fraccionada. Se va aumentando la temperatura a distintas veces. Bueno, siguiente. ¿Cómo? Cromatografía. Ah, ya me acuerdo cuál es esto. ¿Croma o cromo? Cromo. Ok. Entonces, permite analizar y identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas. Gases o líquidos al hacerlas pasar a través de un medio poroso con diferencia de gas. okay. Entonces lo que hacemos con la cromatografía es a una mezcla homogénea o heterogénea ingresamos algo que los identifique, digamos, un analizador o un filtro el cual identifique qué tipo de componentes tenemos en esto. Entonces, digamos, el mismo ejemplo que hice antes. ¿Saben cómo se mide el pH? ¿Cómo se puede medir el pH? Se puede medir con unas... ¿Dime? Cosa. No. No, eso es una escala. ¿Sí? Una escala. El pH se puede medir por unas... digamos, tenemos unas historias, no me acuerdo cómo llamarlo ahorita. ¿Han visto alerta aeropuerto? ¿Alerta aeropuerto? ¿Sí? Alerta aeropuerto. Eso es un medidor de pH. ¿Sí? Principalmente ya está especialmente diseñado para medir el extracto de coco. ¿Sí? Pero así se toman las muestras de pH. Por unas, ¿cómo se llama el nombre? Digamos, unas banditas, las cuales al aplicarle un pH específico o al rozar con algún pH en específico, nos muestra un color, ¿sí? Un muestrario. Entonces es lo que se podría hacer con la cromatografía. Ingresamos algo que ya nos identifique qué tipo de sustancias tenemos ahí, y al saber qué sustancia se tiene, se puede agregar una solución química que nos separe los dos componentes. Eso no se puede producir. Luz ultravioleta. Es que lo que hace la luz ultravioleta es identificar, pero no te identifica como tal qué tipo de sustancia es, sino un rango en específico de sustancias. O también con las ondas de color. Te identifica objetos que tengan que sean fuentes de calor, no como tal cuáles son. ¿Sí? En
En estas se puede identificar específicamente cuál sería, pero ese ya es un poco más caro. Este se utiliza, pero es un poco más caro. Bueno. ¿Ven que ya copiaron? Ya hablamos de las sustancias. Y ahora vamos a pasar por los elementos. Entonces ya empezamos con los elementos que vamos a nombrar. Entonces, cuando les dicen un elemento, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es un elemento? ¿Eh? Compuesto de lo que están hechas las cosas. Sí. ¿Qué más? ¿Sí? Bueno, ¿han escuchado la palabra átomo? El átomo es la partícula más diminuta. Bueno, corrección. El átomo es la agrupación de un grupo de una especie de partículas diminutas, ¿sí? Pero en común el átomo es, como por decir, una configuración de electrones, protones y neutrones. Okay. Entonces, una agrupación en los cuales tienen una cantidad específica de electrones, una cantidad específica de protones y una cantidad específica de neutrones, como tal. Esto conforma nuestros átomos, ¿sí? Entonces, ahora sí estamos retomando. El átomo es la partícula más pequeña, que es una agrupación de estos tres componentes, y nos crean nuestros elementos, ¿sí? Los elementos, por decirlo, es una agrupación de átomos, los cuales